Ustedes saben que los últimos días han sido días de mucho conflicto en el país, aquí en los Estados Unidos. La muerte de George Floyd por el policía Derek Chauvin ha causado revueltas innumerables a través de las ciudades principales en los Estados Unidos. Inclusive aquí en nuestra ciudad de Milwaukee han habido protestas, así en Nueva York, Los Ángeles, Miami y muchos otros lugares. Las personas de minoría se sienten aludidas. Y cómo no, porque realmente lo que ocurrió es algo muy doloroso. Estaba yo en el estado de Delaware, viajando por la autopista 95, que es una de las principales en ese lugar. Y mientras iba manejando, noto que un policía viene detrás de mí. Las luces se encendieron y el policía me detuvo. Vino hasta mi carro y me pidió los documentos y él, después de hacer una revisión, vino luego y me trajo una multa. Me fui a mi casa y luego cuando estaba en casa revisé el ticket de la multa y cuando observo en la casilla que dice race o raza, allí estaba colocado la palabra black, negro. Me quedé muy sorprendido porque toda mi vida yo nunca me vi como un negro. Agarré mi Biblia, que sí es negra, la pongo al lado de mi mano y me digo a mí mismo, este policía me llamó negro, pero yo no soy negro, negro es esa Biblia. Y entonces comencé con un poco de conflicto con la manera que ese policía me describió a mí. Hermanos, yo quiero decirle que en el lugar donde yo me formé, vivimos blancos, negros, mestizos y vivimos de todos los colores, pero nunca nos andamos recriminando de qué color tú eres. Cuando yo llegué aquí a América, me doy cuenta que las familias, las personas, los neighborhoods, los vecindarios están clasificados por raza. Al norte viven los negros, al sur los hispanos, los asiáticos por otro lado. Inclusive hay un Chinatown donde viven los chinos. Los blancos entonces viven para otros lugares. Y me di cuenta que las personas no se mezclaban, sino que se mantenían separados aún en sus comunidades. El racismo se hizo una realidad para mí. Hermanos, el racismo es algo muy terrible. Y esto ha existido desde hace muchos siglos. Vamos a hablar en esta ocasión del racismo en América. Ustedes saben que los europeos descubrieron el continente, que estaba ya poblado. Habían más de 25 millones de indígenas en todo el continente. Y vinieron y para ellos formar sus ciudades, formar sus imperios, destruyeron a todos los indígenas. Pero ahora, para ellos seguir progresando, necesitaban mano de obra. Fueron hasta África. A partir del 1518, comenzaron a traer esclavos a América. Por más de 300 años, el país de los Estados Unidos tuvo esclavos. Pero no solamente los Estados Unidos, sino que desde el norte hasta Sudamérica, los países se formaron a base de la esclavitud. Inclusive en la isla donde yo pertenezco, trajeron tribus completas que permanecen hoy en la isla. Y así en Jamaica, en Trinidad, Tobago, así también en Curazao y todas las islas del Caribe fueron pobladas por esclavos. Vinieron a trabajar para los blancos. Fueron explotados, fueron sacrificados y muchos perdieron sus vidas. En Estados Unidos, en el 1863, finalmente se abolió la esclavitud
Los del sur no querían permitir que los esclavos fueran libres. Los del norte lucharon y hubo una guerra terrible donde se perdieron muchas vidas. Finalmente, hace 150 años atrás, los esclavos le dieron la libertad. Pero fue una libertad a media, porque no eran considerados ciudadanos completos, no podían votar, no podían entrar a los baños de los blancos, no podían entrar a los restaurantes, no podían montarse en el bus con los blancos. Era una clase completamente marginada. Para el año 1955 surge Martin Luther King con el movimiento de los derechos civiles y comenzó nuevamente a brillar, a avivar la llama para que hubiera esperanzas y más derechos para los afroamericanos. Y esto le costó la vida, muriendo en el año 1968. Después, el presidente Kennedy hizo la acción afirmativa que daba la oportunidad a los grupos minoritarios de tener algunos derechos, como derecho a vivienda, derecho a préstamos en banco, derecho a educación. Sin embargo, el asunto del racismo sigue metido en el ADN de los Estados Unidos, porque aunque las personas no aparenten ser racistas, el racismo ahora en los Estados Unidos es sistémico. Y esto significa que está metido en el sistema de educación, en las agencias gubernamentales, también en el sistema bancario. Y no es lo mismo para un blanco accesar los beneficios que para alguien de la minoría. En esta ocasión quiero invitarle a la palabra de Dios. Invitarle a la palabra de Dios y ver cómo la Biblia enfoca el asunto de la opresión. La palabra de Dios condena tajantemente la opresión. Dios condena la opresión y habla en contra de aquellos que son capaces de oprimir a aquellos que están en desventaja y que son marginados. En el libro de Zacarías, el capítulo 7, el versículo 10, nos dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano o al extranjero, ni al pobre, ni tratéis mal a otros. La palabra de Dios dice: no traméis mal en sus corazones contra aquellos que están en desventaja. El libro de Proverbios también añade en el capítulo 22, versículos 22 y 23, y dice: no robes al pobre porque es pobre, ni aplastéis al afligido en la puerta, porque el Señor, ¿quién? El Señor defenderá su causa y quitará la vida a los que le roban. Israel estuvo en esclavitud en Egipto. Nosotros podemos ver que llegó un tiempo en que el faraón se desentendió, se olvidó de la historia y aparentemente se olvidó de José. En el tiempo de José fue la gloria de Israel, y muchos años después que José murió, también Israel estuvo viviendo buenos años en Egipto, pero los egipcios comenzaron a tomar ventaja de Israel. En el capítulo 1 del libro de Éxodo, el versículo 13 nos dice: ahora pues seamos sabios, dicen los egipcios, para con él, o sea, para con Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. No querían que se fuera de la tierra, mataban a sus hijos varones, los esclavizaban con duro trabajo para amargar sus vidas. Si leemos el versículo 14 dice: y amargaron la vida con dura servidumbre al hacer barro y ladrillo. Y también dice: toda labor del campo los obligaban a hacer, todo servicio los obligaban con rigor, dice aquí el verso 14. Así que Egipto, podemos decir, era un país racista. Y el asunto del racismo no es un asunto de blanco o de negro.
es un asunto de poder, porque los egipcios no eran blancos. No eran blancos, sin embargo, oprimían porque tenían el poder. Hermanos, Dios habló entonces a los hijos de Israel que los sacaría de Egipto. Mandó a Moisés y con mano sólida, con mano fuerte, los rescató que salieran de Egipto. Pero ahora que Israel iba a ser una nación y que Dios le iba a bendecir y que ellos de alguna manera llegarían a ser poderosos en la tierra de Canaán cuando Dios los bendijera y le permitiera entrar a la tierra, Dios le dice: acuérdate en el mandamiento del sábado, que aparece en Deuteronomio el capítulo 5, versículo 15. Dios le dice: acuérdate que fuiste esclavo, ¿dónde? En la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová te ha mandado que guardes el día de reposo. Allí encontramos Dios hablándole al pueblo de Israel: acuérdense que ustedes allá en Egipto fueron esclavos. Por lo tanto, tienen que tratar bien al extranjero. Tienen que darle su día de reposo. Tienen que darle, en el jubileo, tienen que liberarlos y permitirle que sean libres. Dios, a pesar de que en la Biblia había esclavitud, en los tiempos bíblicos había esclavitud, Dios es misericordioso con el esclavo y crea leyes para que los israelitas no maltrataran a otras personas como esclavos. La religión también hoy día puede convertirse en un yugo. Acuerden que estamos hablando de la rodilla en el cuello. Estamos hablando de la rodilla en el cuello y la religión puede convertirse en un yugo. Muchos usan la religión para ponerle la rodilla en el cuello a los seguidores. Muchos se benefician de la religión. Muchos se lucran de la religión y maltratan a otros. Muchos son afectados hoy día por la religión a la cual pertenecen. Pero eso no es nuevo. Eso lo encontramos también en tiempo de Jesús y a Jesús le desagradó y lo condenó abiertamente. En el libro de Hechos, el capítulo 15, versículo 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí aparece el apóstol Pablo también reclamando: no pongan el yugo de la religión sobre los hermanos. En el libro de Mateo, el capítulo 23, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, son los fariseos, y las ponen sobre los hombros, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Y otro grupo de religiosos también aparecen en Lucas, el capítulo 11, versículo 46, que dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, aquellos que eran diestros en aplicar la ley a otros, pero a ellos no se la aplicaban. Y dice: porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Y Jesús habla de esa opresión, la opresión religiosa. Muchos que usan la religión para abusar de otros. Y eso es de condenar. Está condenado en la palabra de Dios. Dios no se agrada de aquellos que hacen eso. Mi hermano tiene el trabajo de limpiar casas. Mi hermano una vez estaba limpiando una casa en el estado de Pensilvania. Estaba terminando cuando va sacando la basura de la casa para colocarla en el bote afuera. Aparece un policía de repente que lo encañona y le dice: tírate al suelo.
Mi hermano está sorprendido porque no se esperaba. Otras veces había limpiado la casa, ahora se encuentra solo allí limpiando la casa y al salir se encuentra con este policía que le está diciendo, tírate al suelo, estás arrestado. Mi hermano confundido dejó las bolsas y se tiró allí. El policía viene, lo esposó, lo ultrajó, lo maltrató. Un vecino de aquel lugar había llamado a la policía porque vio a este muchacho latino metido en esta casa. Por su color fue maltratado. El policía hizo la investigación, llamaron a la dueña de la casa. La dueña de la casa confirmó que sí, que él es el que limpia la casa junto con su esposa. Así que el policía no tuvo nada que argumentar, pero como vio que su licencia había estado vencida por algún tiempo, le dijo, no puedes manejar el carro. Así que te vas, te voy a llevar hasta un lugar donde puedas agarrar un bus o te vaya a buscar y entonces el carro se queda ahí y tiene que venir alguien con licencia para rescatar el carro. Me contaba mi hermano con mucho dolor esa experiencia. Siendo latino, aquí en este país, sufrir el ultraje de un policía blanco o por el odio del racismo de alguien que él ni siquiera él conoce. Hermanos, lo que estamos viviendo realmente nos toca y en algún momento puede ser que también visite tu puerta. Y por eso no podemos quedarnos callados ante la injusticia que podemos vivir en el país donde se proclama libertad de conciencia, donde se proclama que no hay discriminación. Estas cosas pasan a la hora del día y por eso está la nación en estas circunstancias. Pero yo quiero ahora, mis amados, invitarle a meditar un poco. Nos aflige ver ese video de George Floyd debajo de la rodilla de Derek Chauvin, el policía que finalmente es culpable o lo culpan de haberlo asesinado. Pensemos un poco y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde están tus rodillas? Y yo no quiero que me responda y me diga, pero pastor, mis rodillas están en la parte inferior de mi cuerpo. No, no me estoy refiriendo en qué parte de tu cuerpo están tus rodillas. Quiero que medites un poco, porque a veces nosotros pensamos que el mal solamente está en el policía blanco, que el mal solamente está en aquel que es racista. Pero yo quiero que medites en esta ocasión y hagamos propio este problema y ver en qué yo estoy fallando o cómo yo estoy siendo un objeto de maltrato de alguien. La Biblia es clara y posiblemente estoy hablando en esta ocasión para un padre que abusa a su hijo. Ese tiene la rodilla en el cuello de su hijo. Quizás estoy hablando para un esposo que tiene la rodilla en el cuello de su esposa. Tal vez estoy hablando por un niño abusado, que alguien tiene la rodilla encima de su cuello. Es cierto que el policía la tenía en el cuello de George Floyd, pero vamos a traer ese problema, vamos a olvidarnos de eso un momento y vamos a enfocarnos en qué estoy haciendo yo con mis rodillas. Porque puedo maltratar a alguien porque yo tengo un poco de poder. Y eso del asunto del poder que le decía del racismo,
también nos alcanza a nosotros, porque estando nosotros en una posición de poder podemos maltratar. Quizá hablo para un empleador que maltrata a sus empleados, le tiene la rodilla en el cuello. En el libro de Esdras, el capítulo 9, el versículo 5 dice: me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras usó sus rodillas para postrarse y honrar al Todopoderoso, a su Dios. El Salmo 109, versículo 24, nos dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Efesios 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice: por esta razón, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cada una de estas citas que le he presentado, encontramos a alguien doblando sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué estoy haciendo yo con mis rodillas? Quiera Dios ayudarme para que con mis rodillas esté orando por aquellos que son oprimidos, para que con mis rodillas no maltrate yo a otro, para que con mis rodillas esté orando por la situación que está ocurriendo en este momento. No simplemente la pandemia del coronavirus, pero también todas estas protestas, esta violencia que hay de parte de la policía, que hay de parte también de algunos de los grupos minoritarios que no son del todo inocentes también. Debo usar mis rodillas para orar por mis hijos, no para maltratarlos. Debo usar mis rodillas para orar por mi esposo o por mi esposa. Debo usar mis rodillas para adorar a Dios. Debo usar mis rodillas para orar por mi iglesia. Si, hermanos, nosotros nos enfocamos en orar por aquellos que tienen necesidad, en orar por nuestras familias, si nos acordamos del mensaje del Señor que dice: si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice el Señor? Entonces lo oiré desde los cielos y Dios derramará las bendiciones prometidas. En esta ocasión quiero decirte que nuestras rodillas no deben estar encima de nadie. Condenamos la acción no solamente de ese policía, sino de tantos policías que maltratan y hacen injusticia sobre las minorías. Pero también mi llamado para ti en esta mañana es que pensemos: ¿estoy yo maltratando a alguien? O pensemos: ¿soy yo objeto de maltrato? ¿Puedo hablar? ¿Necesito hablar con alguien? Pues sí, porque Dios no quiere que seamos abusados. Dios no quiere que seas un abusador. Dios quiere que uses tus rodillas para adorarle a Él, que uses tus rodillas para interceder y orar por aquellos que necesitan de tus oraciones. Que Dios te bendiga y que este mensaje en esta mañana haya bendecido tu vida y que entendamos que la injusticia existe en este mundo, pero no tenemos que tolerar injusticia en nuestra vida. Que Dios te bendiga y te ayude a tener plena libertad en Cristo Jesús, porque en Él sí somos verdaderamente libres. El Señor te bendiga.